Buen día, estimados estudiantes, sean bienvenidos al video de la clase número 5 y vamos a hablar sobre transmisiones por banda y por cadena. Vamos a ver algo un poquito más teórico sobre esto, ¿ok? Una pequeña introducción de este tema es: las bandas y las cadenas representan los principales tipos de elementos flexibles para transmisión de potencia, como lo vemos en esta imagen. En esta imagen se muestra una aplicación industrial típica de estos elementos combinados con un reductor de velocidad con engranes. Esta aplicación ilustra dónde se usan las bandas en engranes y cadenas con el mayor provecho. Ok, aquí tenemos un motor, el cual por medio de esta transmisión de banda por esta banda va a transmitir el movimiento a este reductor, y el reductor a su vez va a transmitir por cadena, va a transmitir a una máquina una velocidad menor de la que está saliendo del motor. ¿Ok? Un motor eléctrico produce la potencia rotatoria, pero en el caso típico los motores funcionan con una velocidad demasiado grande y entregan un par torsional muy pequeño para que se adapten a la aplicación final del accionamiento. Recuerden que para determinar transmisión de potencia, el par torsional aumenta en proporción con la que se reduce la velocidad de rotación. Así, con frecuencia se desea tener cierta velocidad de giro. La alta velocidad del motor hace que las transmisiones por banda sean casi ideales para la primera etapa de la reducción. Al eje del motor se le fija una polea pequeña, mientras que se monta una polea de mayor diámetro en un eje paralelo que funciona a la velocidad de menor correspondiente. Y las poleas con bandas también se llaman poleas acanaladas. Sin embargo, si la transmisión requiere relaciones de reducción muy grandes, son preferibles los reductores de engrane, porque físicamente pueden hacer grandes reducciones en un espacio bastante pequeños. En general, el eje de salida del reductor de engranes está a baja velocidad y tiene gran par de torsión. Si tanto la velocidad como el par de torsión son satisfactorios para la aplicación, se puede acoplar en forma directa a la máquina impulsada, como está en este caso, pero en este caso está acoplada con una banda. Sin embargo, como los reductores engranados solo se consiguen en relación de reducción discreta, con frecuencia se debe reducir su salida para cumplir los requisitos de la máquina. En la condición de baja velocidad y gran par de torsión, las transmisiones con cadenas son adecuadas. El gran par torsional causa grandes fuerzas de tensión en la cadena, van a resistir más que una banda en este caso. En el caso normal, los elementos de la cadena son metálicos y sus dimensiones resisten las grandes fuerzas. Los eslabones de la cadena engranan en las catarinas para formar un accionamiento mecánico positivo, adecuado a las condiciones de baja velocidad y gran par de torsión. En general, se aplican las transmisiones por banda cuando las velocidades de rotación son relativamente altas, como en la primera etapa de reducción de la velocidad de un motor eléctrico o de combustión. La velocidad lineal de una banda es de unos 2.500 a 6.500 pies por minuto, ¿okay? Lo cual da como resultado fuerzas de tensión relativamente pequeñas en la banda. A menores velocidades, la tensión en la banda se vuelve demasiado grande para las secciones transversales típicas de la banda. Aquí viene algo importante, dice por aquí: a menor velocidad, la tensión en la banda se vuelve demasiado grande. A mayor velocidad, la tensión en la banda va a ser más pequeña. Esta tensión es demasiado grande para las secciones transversales típicas en las bandas, y puede haber deslizamientos entre los lados de la banda y las ranuras de la polea que conduce. A mayores velocidades existen efectos dinámicos como fuerzas centrífugas, chicoteo de bandas, vibraciones que reducen la eficiencia y la duración de la transmisión. En general, lo ideal es que la velocidad sea 4.000 pies por minuto, o lo que es lo mismo, 1.200 metros por minuto. Algunos diseños
tienen filamentos de refuerzo con alta resistencia o son dentadas para engranar en ranuras correspondientes de las poleas y así para aumentar su capacidad de transmitir las grandes fuerzas a bajas velocidades. Estos diseños compiten con las transmisiones de cadena con muchas aplicaciones. ¿Dónde hemos visto transmisiones por banda? Bueno, nosotros lo más comunes que lo vemos son en aparatos mecánicos, en el hogar, en la oficina. El más común es en los vehículos, ¿ok? Equipos de construcción, sistemas de calefacción, acondicionamiento de aire, ventilación, la maquinaria industrial, ¿ok? Ahora, si nosotros describimos un poquito la apariencia general, aquí está fija la polea. Estaba trabajando a alta velocidad. ¿Cuál era el tamaño de la siguiente polea? La segunda polea giraba a menor velocidad. ¿Qué tanto menos? Había más etapas de reducción con bandas o con algún otro reductor. Y podemos nosotros hacer un esquema de distribución del sistema de accionamiento. ¿Ok? Podemos medir para saber cuál es la fuerza transmitida o la fuerza que está generando y la fuerza transmitida o la velocidad que está generando y la velocidad transmitida de un elemento a otro. El ejemplo más común y básico que todos hemos visto, aparte del vehículo, es en una bicicleta, ¿ok? Donde la catarina está fija al ensamble del pedal y es bastante grande. Cuando tenemos nosotros una bicicleta de varias velocidades, va cambiando de tamaño de catarina. Una catarina pequeña para velocidades altas, o bueno, para subidas se dice, ¿no? Para subidas, y una catarina grande para cuando ya llevamos velocidad y mantener la velocidad sin mayor esfuerzo, ¿ok? Y bueno, entonces tenemos aparte catarinas en la bicicleta en la parte trasera, igual de diferentes tamaños. La polea motriz conductora o impulsora es la que va en el pedal y la polea conducida o impulsada es la que está en la rueda trasera, que viene, como les comento, de diferentes tamaños. En la rueda delantera va a haber en el pedal, perdón, van a ser 3 poleas o 3 catarinas y va dependiendo del tamaño es el uso, ¿no? Y en algún momento va a haber una relación de catarinas con la del pedal, con la parte trasera, que va a ser 1:1. Esa es la más recomendable cuando vamos andando, ¿ok? Y si queremos agarrar velocidad, le tenemos que subir una relación 2:1. Por cada, 1:2, perdón, por cada pedaleo que demos, que esta gire 2 veces, entonces la rueda va a girar 2 veces, etcétera. En la subida se recomienda una relación de 2:1 o un poquito más grande. ¿Por qué? Por cada 2 vueltas que dé el pedal, que dé una a la rueda. Es la que nosotros vemos que estamos ejercitando, estamos dando mucho pedaleo, pero la rueda no gira. Esas son recomendables para diferentes tipos de uso. ¿Y dónde hemos visto transmisiones por cadena? De nuevo, en vehículos, equipos de construcción, maquinarias, ¿ok? Hay infinidad de transmisiones por cadena. Ahorita no tengo muy a la mano algún ejemplo establecido, pero hay infinidad de transmisiones y aquí hay unos ejemplos, ¿no? Aquí está la transmisión por cadena, ¿no? En este caso, pues sería la bicicleta, ¿no? Transmisión por cadena, sí es cierto. Que es la que transmite, ponemos una cadena en cada uno de las catarinas y transmite nuestro elemento. Y bueno, vamos a ver qué podemos nosotros comprender en esta parte. Nosotros vamos a ver los tipos de transmisiones. Una banda es un elemento flexible de transmisión de potencia que asienta firmemente en un conjunto de poleas o poleas acanaladas. ¿Ok? Poleas o poleas acanaladas. En esta figura se muestra la distribución básica cuando se usa la banda para reducir la velocidad, que es el caso típico. La polea menor se monta en el eje de alta velocidad, ¿ok? Que puede ser el eje de un motor eléctrico, y la polea de mayor se monta en la máquina impulsada. La banda se diseña para montarse en las dos poleas sin resbalamientos. O sea, la polea principal sería la más pequeña en un elemento sencillo, ¿no? Y el elemento que se va a transmitir el movimiento sería la banda,
el elemento mayor. Por eso puede decir que con este que nosotros demos 2 vueltas, a lo mejor este da media vuelta, ¿no? Y esto damos 4, este da 1 entera. Entonces vamos a transmitir una menor velocidad y un menor movimiento, ¿no? Vamos a hacer una diferencia. Y bueno, entonces la banda se instala al colocar alrededor de las dos poleas mientras se reduce la distancia entre los centros entre ellas. A continuación se separan las poleas y se pone la banda en una tensión inicial bastante alta. Cuando la banda transmite la potencia, la fricción hace que se agarre de la polea impulsora e incrementa la tensión de un lado, que es el lado tenso de la transmisión. Que el lado tenso de la transmisión en este caso sería la parte de abajo. ¿Ok? Acuérdense que esta va a ser la transmisora. De aquí se está jalando prácticamente. Nuestra banda se está jalando de este punto. La está jalando, por lo tanto este va a ser nuestro lado tenso. Y la banda puede quedar floja acá arriba, pero claramente también se calcula para la tensión. Se tiene que calcular bien la distancia entre centros, que no quede ni muy tensa ni muy floja. ¿Ok? Y bueno, la fuerza de tensión en la banda ejerce una fuerza tangencial en la polea conducida, o sea, en la de la derecha, con lo que se aplica un par torsional al eje inducido, un par torsional que ya vimos, ¿no? El lado contrario de la banda se encuentra todavía en tensión, pero con un valor menor. Por tanto, se dice que es el lado flojo, que es el lado superior. Existen muchos tipos de bandas disponibles. Pero bueno, vamos a ver qué tenemos en esta imagen que podemos analizar. Tenemos nosotros un movimiento angular, ¿ok? Y un movimiento angular 2. Tenemos nosotros una velocidad angular en cada uno de los elementos. Una mayor que otra. Va a ser mayor en la polea pequeña que en la polea grande. Esta velocidad va a tener una velocidad lineal, que va a ser la velocidad de la banda, ¿ok? La velocidad lineal que va a estar alcanzando en esta parte, la velocidad de la banda, ¿ok? ¿Por qué? Porque es aquí, en este punto, donde se está agarrando. Y bueno, tenemos diámetro 1 y diámetro 2, que son los diámetros de paso de las poleas. Y ese es la distancia donde termina de tener contacto con las poleas la banda. Por eso se llama S, el claro, y la distancia entre los centros. Todos estos son los elementos que vamos a estar necesitando. Como les comento, existen muchos tipos de bandas disponibles. Pueden ser las planas, las acanaladas o dentadas, las bandas B normales, banda B en ángulo doble y muchas más. Aquí podemos ver algunas, ¿no? Banda B con ángulo doble, con múltiples costillas, dentada, síncrona, construcción envuelta. O sea, puede haber muchos tipos, ¿no? Las bandas planas es el tipo más sencillo y con frecuencia se fabrican de cuero o de lona aulada. La superficie, ok, aquí no tengo ni una, pero sería la más común. La superficie de la polea también es plana y lisa y la fuerza impulsora se limita por consiguiente solamente a la fricción pura entre la banda y la polea. Como las dos cosas son planas, no hay dientes, solamente se va a referir a la tensión y a la fricción que haya de la polea con la banda, es lo que va a transmitir, en este caso, el movimiento. Algunos diseñadores prefieren que las bandas para maquinarias delicadas sean planas, porque la banda se deslizará si el par torsional tiende a subir hasta un valor que pueda dañar la máquina, y eso es muy cierto. Está calculado para que la banda con la fricción se mueva a cierta velocidad. Si esa velocidad cambia o sube, que puede dañar el proceso o la máquina, entonces la banda lo que va a hacer es ceder a la fricción y va a empezar a patinar y no va a haber movimiento si hay un exceso. Así, por eso se calcula de esa manera y se usan bandas planas cuando necesitamos protección con un cambio de velocidad o un cambio de par torsional.
Las bandas síncronas, llamadas a veces bandas de sincronización, que son estas partes, esta que está aquí, pasan sobre la polea con ranuras en las que se asientan los dientes en la banda. Ok, estos dientes van puestos en las ranuras que tienen las poleas. Este es un impulsor positivo y se limita por la resistencia de la banda a la tensión y la resistencia a la fuerza cortante de los dientes. O sea, lo que va a agarrar el impulso prácticamente serían estos dientes. Y en los canales llevan los dientes también de la polea, donde se van a incrustar y es lo que va a generar el impulso. Algunas bandas dentadas, como vemos aquí en el caso de la B, se usan con poleas normales para bandas en B. Los dientes dan mayor flexibilidad a la banda y mayor eficiencia en comparación con las bandas normales. Ok, tienen otro tipo, ya no son tan seguidas, sino tienen un claro y luego están dentadas. Ok, este tipo de bandas pueden trabajar en menores diámetros de polea que las síncronas. Un tipo de banda muy usado, en especial en transmisiones industriales y en aplicaciones vehiculares, es el accionamiento con bandas en B, como tenemos aquí. ¿Ok? Bandas en B, como tenemos acá, que son las dos tipos, perdón, que son estas, como esta que está aquí. La forma en B que hace la banda se acuñe firmemente a la ranura. Si nos damos cuenta, en esta parte superior está en forma de B y va a tener mejor agarre. Esto lo cual incrementa la fricción y permite la transmisión de grandes pares torsionales sin que exista un deslizamiento. La mayor parte de las bandas tienen lonas de alta resistencia colocadas en el diámetro de paso de la sección transversal de la banda para aumentar la resistencia y la tensión de la banda. Las cuerdas se fabrican con fibras naturales, ¿ok? Con fibras naturales y sintéticas o de cuero y se encierran en un compuesto firme de hule para dar flexibilidad necesaria y que la banda pase alrededor de la polea. Con frecuencia se agrega la lona exterior de cubierta de la banda para que tenga una buena duración. Pero permítanme tantito, déjenme, les paso una imagen que es sumamente importante para entender esto. Ajá. Esta aquí no la coloqué. No, aquí está. Vale, aquí estamos. Esta imagen de aquí es sumamente importante. En esta construcción B, lo que podemos ver es cómo se va a introducir al canal de la polea. Yo voy a tener un ángulo de ranura. Ok, voy a tener un ángulo de ranura, que será aquí. Voy a tener un diámetro de paso, que esto es sumamente importante para los cálculos, un diámetro de paso. Voy a tener un diámetro exterior de la polea, y va a haber una diferencia, ¿ok? Entre el diámetro de paso y el diámetro exterior va a haber una diferencia. La ranura, la profundidad de la ranura también vamos a poder considerarla, mucho ojo, y va a haber una sobresaliente de la banda, ¿ok? Y estos son los elementos que nosotros podemos encontrar o conocer de las bandas que vamos a poder utilizar. ¿Ok? Y pues bueno, en el arreglo típico de los elementos de transmisión en B, como ahorita analizamos, las observaciones importantes acerca de este arreglo se resumen a continuación. Primeramente, la polea con una o varias ranuras circunferenciales donde se apoya la banda se llaman poleas acanaladas. ¿Ok? El tamaño de una polea se indica con un diámetro de paso que es un poco menor que su diámetro exterior. La relación de velocidades de la polea motriz y conducida es inversamente proporcional a la relación de los diámetros de paso. Una disculpa por los ladridos por aquí, pero bueno, estamos en grabación. Y bueno, la relación de velocidades de las poleas motriz y conducida es inversamente proporcional a la relación de diámetros de paso. Ok, dice la velocidad de la polea motriz, que sería esta, y la conducida, que sería esta, voy a ponerle motriz,
inducida es inversamente proporcional a la relación de paso. O sea, mientras menor diámetro tenga, mayor velocidad va a haber. Es lo que me quiere decir este inciso. Y por lo tanto, yo voy a tener por aquí algo interesante. Que comienzan las fórmulas. Vamos a ver, solamente vamos a conocerla. Nosotros con esa relación, ¿ok? Con esa relación tenemos que allí no va a existir un deslizamiento. Así la velocidad lineal de la línea de paso en ambas poleas va a ser igual a la velocidad de la banda BB. Ok, la velocidad de paso que vimos, que sería esta parte, la velocidad de la banda, ok, esa velocidad de la banda va a ser igual a esta relación, que es el radio de la polea 1 por su velocidad angular 1. Es igual al radio de la polea 2 por la velocidad 2. Entonces, como sabemos, R1 va a ser igual a D1 entre D2 y R2 va a ser igual a D2 entre 2. Entonces nosotros podemos definir que la velocidad, en este caso de la banda, va a ser igual a la relación del diámetro 1 entre la velocidad angular 1, o sea, de la polea matriz por su velocidad angular, va a ser igual al diámetro de la polea inducida por su velocidad angular entre 2. Hacemos esta relación, entonces eliminamos de aquí esto con esto y nos queda que la relación de las velocidades angulares va a estar dada por la relación entre los diámetros. Y eso es lo que nosotros comentamos hace un momento. ¿Ok? Y vamos a seguir hablando de este tipo de problemas y vamos a calcular una banda con todos sus elementos, pero vamos a ver en día de la clase, ¿ok? Nos vemos por allá el día sábado.